Señores periodistas, medios de información, señores políticos, váyanse del pueblo ordenadamente antes de que el pueblo les eche desordenadamente. ¿Y qué pasa, chavales? Bienvenidos una vez más, estamos en Chen3 La Rioja. Bien, bienvenidos a Soberanía. Es el segundo vídeo que ponemos en rojito. ¿Por qué? Porque es la segunda vez que nos atacan. Vamos a ir directamente al grano porque estoy muy saturado. Bien, lo más importante que tenemos que tener y que debemos de expresar a los agentes de Guardia Civil, Policía o funcionarios públicos es la jerarquía de leyes. Lo más arriba del todo es la ley natural. Es decir, lo que la conciencia nos dice, que tenemos derecho a respirar. Eso es lo más importante. Bien, seguimos en la jerarquía y lo siguiente es la Constitución. Que la Constitución la leímos el otro día y va de la manita con derechos humanos. Es decir, hay ciertas leyes internacionales que están arriba, justo en la pirámide azul donde pone Constitución, ahí también estaría derechos humanos. Y esto hay que tenerlo muy claro, porque la Guardia Civil y la Policía han hecho juramento. Han jurado bandera para que el país vaya mejor y han jurado la Constitución. Y la Constitución la deben de cumplir. Esto lo tenemos que tener súper claro y lo tenemos que defender a saco. Es más, si ellos no lo defienden, están cometiendo perjurio. Que eso en un juzgado, bueno, es un delito, pues porque si ellos han jurado Constitución y se la están saltando por el forro, pues están rompiendo juramento, es decir, están cometiendo perjurio. Bien, lo siguiente son leyes internacionales o tratados internacionales. Después tenemos leyes orgánicas o leyes ordinarias, como el Código Civil, el Código Penal, que las leyes orgánicas necesitan mayoría absoluta, que la ley de propiedad intelectual, que es un tipo de ley ordinaria, no necesita mayoría absoluta. Y bueno, aquí abajo, fijaos, en 4 niveles más abajo tenemos el BOE, los reales decretos ley o real decreto legislativo. Con lo que tenemos que amenazar es lo siguiente, el artículo 6 del Código Civil. El desconocimiento de las leyes no excusa de su cumplimiento. Y sobre todo el artículo 1.2, que ninguna ley de bajo rango se interpondrá en una de mayor rango. Es decir, por muchos reales decretos que hagan, no pueden anular ni la Constitución, ni leyes internacionales, ni leyes orgánicas, ni leyes ordinarias, ni ley natural, ni derechos humanos. Esto es nuestra punta de lanza. Puede que con las prisas me salte algún artículo y alguna cosilla, si es así, ponérmela en los comentarios para que yo me entere, pero voy a intentar por encima de todo no saltarme nada. Bien, lo primero de todo es que tenemos derechos inalienables, eso es a lo primero a lo que nos vamos a agarrar, que son aquellos considerados como fundamentales, los cuales no pueden ser legítimamente negados a ninguna persona, como es el derecho a respirar. Ningún gobierno o autoridad tiene competencia para negarlos, ya que forman parte de la esencia de la persona. Recordaros que ahora estamos en ley marítima y les vamos a torear con ley marítima. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en un mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, como es el hecho del bozal, y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo de seres humanos liberados del temor y de la miseria, liberados del temor. Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, considerando que todos los pueblos y naciones deben esforzarse para tal fin, creo que es hora de tomarse todo esto muy en serio, pues tenemos ciertas empresas mundiales
como pueden ser las farmacias o farmacéuticas o gobiernos en la sombra. Desde los protocolos de los sabios de Sion, los sionistas y toda esta gente, masonería y también política, tal, orden de Malta, el rey y todo esto, vamos a empezar diciendo artículos. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están en razón y en conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Es decir, que tú no me puedes venir a mí diciendo que no respire con un bozal. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Es decir, tengo derecho a la vida, tengo derecho a respirar. Y si me pongo malo, no te preocupes que ya me voy a curar yo. Por ejemplo, con plantas como la Artemisa annua, que cura la malaria en 5 días, la calanchoe o miles de plantas de las que la farmacia coge un poquito y crea pastillas para que no te cures y sigas consumiendo. Y ya sabéis lo de cliente curado, cliente perdido. Nadie será sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Claramente el bozal es un trato cruel, es un trato degradante, es una tortura porque no nos deja respirar y por ende es un trato inhumano. ¿Inhumano por qué? Porque no es natural. Realmente lo que debería ser humano sería respirar, oxígeno. Que aquí voy a aprovechar a decir que todo cáncer empieza por decadencia de oxígeno. O bien porque la persona no sabe respirar, o bien porque toma bastante alcohol y se deshidrata cambiando el oxígeno de su cuerpo. Siempre la gente tiene cáncer por decadencia de oxígeno y llevar el bozal produce decadencia de oxígeno. Ya habéis visto ese vídeo donde hay un experto que mide el CO2 dentro de la mascarilla y pasa el umbral de CO2 para el ser humano, más de 8000. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su persona jurídica. Ya sabéis que esta es especial para la REM. Artículo 7. Todos somos iguales ante la ley. Es decir, tú no te puedes saltar la Constitución ni estos artículos de derecho internacional que estoy leyendo. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Es decir, que para que un policía o guardia civil nos detenga, tenemos que estar cometiendo delito flagrante o saltarnos algunas leyes, como sería saltarnos un semáforo en rojo, porque ponemos en peligro a los demás, saltarnos un stop, ir con la camisa ensangrentada, llevar una mano en el parabrisas, etcétera, etcétera, etcétera. Si no hemos hecho nada, no tienen derecho a detenernos. Artículo 10. Toda persona tiene derecho a ser oída públicamente en plena igualdad ante un tribunal o ante un examen de cualquier acusación con ella en materia penal. Artículo 12. Tenemos derecho al honor. Y si nos están tratando como perros con bozal, ahí claramente están violando el artículo 12. Nos están haciendo caer en deshonor. Sobre todo a la gente que queremos respirar. Oye, que hay gente que quiere llevar bozal, oye, que se maten a sí mismos, a mí me da igual. Sobran muchos borregos en este mundo. Pero yo tengo que defender este derecho a la vida, derecho al honor, derecho a respirar. ¿Qué pasa? ¿No puedo respirar? ¿Qué pasa? ¿Qué estáis haciendo? Artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un estado, incluso a salir y entrar en cualquier país, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, libre circulación, artículo 13, puedo ir donde quiera. Recordar que nosotros somos no combatientes, no beligerantes. No buscamos broncas, no buscamos el enfrentamiento, tenemos que ser pacientes, tenemos que tener paciencia, tenemos que tener templanza, tenemos que saber explicar estas cosas, pero como si fueran tontitos y poco a poco y sobre todo grabarlo todo, porque si sois el intervenido directo, podéis grabar y se lo podéis decir así a los funcionarios que estén en contra de vosotros. Si soy el intervenido directo, puedo grabar. Y esto es documentación de eficacia probatoria ante un juzgado. Y segundo, no hay ninguna ley que me diga que no puedo grabar en sitios públicos. Y esto es un sitio público. Es más, sé de buena ley que yo este vídeo que estoy haciendo no lo puedo compartir porque estaría violando vuestra intimidad y vuestros derechos.
pero sí lo puedo guardar en el móvil, pasarlo a mi ordenador, porque vuelvo a repetir, si soy el intervenido directo, esto es documentación de eficacia probatoria ante un juzgado. No me voy a centrar para nada en el BOE porque nos vamos a centrar en leyes que son de más rango, es decir, que pisan al BOE. Bien, nos vamos a ir directamente al Código Civil. El artículo 1.2 dice así: carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. Es decir, carecerán de validez todo lo que digan en el BOE que vaya contra la Constitución y contra los derechos humanos. Artículo 6. La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. Por lo que queda como agravante la prevaricación y el perjurio que estuvierais cometiendo con vuestras multas por llevar bozal. Artículo 434. La buena fe se presume siempre. Es decir, tú tranquilo que no voy a ir tosiendo por ahí a los demás. Y si quieres que cumpla la distancia, la cumplo, que no me gusta acercarme a los borregos. Artículo 1091. Las obligaciones nacen de los contratos, tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, deben cumplirse a tenor de los mismos. Y yo no he firmado con nadie ningún contrato que me obligue a llevar bozal. Artículo 1254. El contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de una u otras a dar alguna cosa o prestar algún servicio. Y yo en ningún momento he firmado nada con nadie para llevar esta aberración. Artículo 1259. Ninguno puede contratar por otro sin estar autorizado o sin que tenga por ley su representación legal. Es decir, que nadie puede contratar por mí a no ser que tenga mi representación legal. Y yo mi representación legal no se la he dado a nadie. Artículo 1261. No hay contrato sino cuando concurren los siguientes requisitos: consentimiento de los contratantes, y yo no estoy dando ningún consentimiento para que a mí se me aplique un bozal. Objeto que sea de materia del contrato, que haya un objeto, y causa de la obligación que se establezca. Artículo 1288. La interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad. Si por lo que sea vosotros queréis hacer un contrato oscuro para privarme de mi oxígeno, ese contrato oscuro que no se da, ese contrato oscuro que no se ha dado, no deberá favorecer en ningún momento a vosotros que venís aquí con multas. Artículo 1902. El que por acción o omisión cause daño a otro está obligado a reparar el daño causado. Pero es que yo no voy a llegar aquí a que me hagan daño. Yo no voy a llegar a que me produzcan hipoxia o hipercapnia estos bozales. Porque voy a defender mi derecho a la vida. Derecho a respirar. A respirar oxígeno, que eso es lo natural del ser humano. Bien, nos vamos del Código Civil al Código Penal, un poquito más arriba. Artículo 24, para que quede claro lo que es un funcionario público y que quede claro que nosotros pilotamos. Se considera funcionario público todo el que por disposición inmediata de la ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de las funciones públicas. Artículo 28, porque están cometiendo aquí muchos delitos, es mi deber nombrarlo. También serán autores del delito los que cooperen con el delito. Artículo 40. La inhabilitación absoluta tendrá una duración de 6 a 20 años de suspensión de empleo y cargo público. Artículo 107. El juez o tribunal podrá decretar razonadamente la medida de inhabilitación para el ejercicio de determinado derecho, profesión, oficio, industria, comercio, cargo o empleo por un tiempo de 1 a 5 años cuando el sujeto haya cometido con abuso dicho ejercicio o en relación a él un hecho delictivo, que es lo que están haciendo muchos médicos en hospitales y muchos policías, cuando el sujeto haya cometido con abuso dicho ejercicio. Ah, por cierto, recordar que el falso testimonio es un hecho delictivo grave y más si proviene de la administración pública. Porque en el momento que les empezamos a grabar se ponen nerviosos y a veces mienten. Y mentir, aparte de prevaricación, se puede considerar testimonio falso. Y son 2 delitos. Vamos a leer estos de responsabilidad civil derivada de delitos y de las costas procesales
porque creo que viene bien meterlos. Artículo 109. La ejecución de un hecho descrito por la ley como delito obliga a reparar los daños y perjuicios ocasionados por él. El perjudicado podrá optar, en todo caso, por exigir la responsabilidad civil ante la jurisdicción civil. Que tengo derecho a respirar. Lo voy a decir 1, 2 y las veces que hagan falta. A respirar oxígeno, no a respirar mi propio CO2, que me va a dar la muerte a largo plazo, que me va a poder ocasionar un cáncer por falta de oxígeno o multitud de enfermedades pulmonares como es la hipoxia y la hipercapnia. Artículo 110. La responsabilidad del artículo anterior comprende la restitución, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales. Materiales y morales. Pero es que aquí en material estamos hablando de mis pulmones y mis pulmones son sagrados. Y moral, pues que no tengo un contrato con vosotros y no tengo por qué llevar nada. Por ejemplo, artículo 113. El agravio. Porque estáis cometiendo agravio. Artículo 122. El que por título lucrativo hubiera participado de los efectos de un delito está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación. Y aquí estáis a título lucrativo todos, tanto médicos como fuerzas del Estado. Porque venís aquí con una multita o con una oferta de contrato y no puede ser. Si después de deciros todo esto me seguís amenazando, os tendré que leer el artículo 169, delitos de amenazas, delitos contra la integridad moral, delito contra el honor, que serán penados de 1 a 5 años de prisión. Si me siento amenazado, humillado o desprestigiado con hechos de vejación, que es lo que estáis haciendo, estáis violando el artículo 169. Artículo 172, este se va a dar cuando me exijáis el DNI y no os lo quiera dar. Y cuando os pongáis burricos, que vea yo que os vais a echar encima de mí, entonces os voy a decir, toma el DNI, pero te lo doy bajo coacción, que es otro delito que estás cometiendo. Y lo estoy grabando todo. Y como lo estoy grabando todo, que soy el intervenido directo, puedo. Insisto, esto es documentación de eficacia probatoria ante un juzgado. Artículo 173. El que infligiera a otra persona un trato degradante menoscabando gravemente su integridad moral, como obligarme a mí a respirar mi propio CO2, eso es un trato degradante moral, pero vamos, ¿te digo yo que te comas tu propia mierda? Pues no. Será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. Con la misma pena serán castigados los que en ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y valiéndose de su superioridad realicen contra otra persona de forma reiterada actos hostiles o humillantes. Es decir, que si mañana voy por ahí sin nada y volvéis a mí acosándome, estáis violando el artículo 173. Que siga así el artículo 173. Que sin llegar a constituir trato degradante a la víctima, supongan un acoso contra la víctima. Es decir, si yo voy un día sin bozal y venís, pues os estáis saltando todos los artículos menos el 173. Pero si al día siguiente venís, el 173 lo ponemos. Y al día siguiente el 173 también lo ponemos. Por ejemplo, humillante puede ser en cuanto a pérdida de tiempo, como es exponer todos estos artículos que os deberíais saber, vosotros, fuerzas del Estado, incompetentes. Repito, humillante en cuanto a pérdida de tiempo es poner todos estos artículos y hablar con vosotros que os deberíais de saber de pe a pa. Me estaba dejando el 174, que es delito de funcionario público de sufrimientos físicos y morales, que es de 2 años a 6 añitos. El artículo 175, la autoridad o funcionario público que abusando de su cargo, que esto se da en hospitales y se da en la calle con las fuerzas del Estado, y atentare contra la integridad moral de una persona, será castigado con la pena de 2 a 4 años de prisión. Y seguimos sumando años. Y seguimos sumando años de prisión. Porque tú no puedes atentar contra mi integridad moral y mi integridad física obligándome a respirar mi CO2. En el artículo 208, que es de injurias,
Esto va en cuanto a que podéis decir cosas que lesionen mi integridad moral o atenten contra mi estimación. Es decir, si vosotros me estáis diciendo que me ponga el bozal, estáis lesionando mi integridad personal, porque estáis diciendo que respire mi CO2 y eso es gravemente grave. Y aparte contra mi integridad moral, porque creo que no hace falta ser muy inteligente para saber que el ser humano tiene que respirar oxígeno. El artículo 243 es extorsión, que es lo que podría estar pasando con todas estas entidades, con todas estas corporaciones, la Corporación del Estado de España, la Corporación de la Guardia Civil, la Corporación de la Policía, la Corporación de la Administración, podrían estar cometiendo extorsión, que es el artículo 243, y podrían estar cometiendo estafa, artículo 248. Cometen estafa los que con ánimo de lucro, repito, cometen estafa los que con ánimo de lucro utilizaren el engaño para producir error, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio y ajeno. Y aquí es lo que está pasando. Estáis cometiendo estafa, porque nos estáis induciendo a error a través del miedo y del terrorismo de Estado para inducirme al error en perjuicio propio. Es decir, para que me ponga una mascarilla y respire mi CO2 todo el rato, en mi perjuicio. Estáis cometiendo perjuicio contra mí, todos. Pero ya veremos un juez a ver quién le da la razón. Voy a seguir. Artículo 249, que sepáis que la estafa es de medio año a 3 años de prisión y seguimos sumando años. Y artículo 250 también de la estafa de 1 a 6 años y seguimos sumando años. Si produce en bienes de primera necesidad, como podría ser respirar, u otros bienes reconocidos de utilidad social, como podría ser el paro. Después tenemos el artículo 252, que creo que estaríais cometiendo todos. Administración desleal. También podríamos poner el artículo 253 de apropiación indebida, porque ¿qué os pensáis? ¿Que os estáis apropiando de mi cuerpo? ¿Que me vais a mí a tener que decir lo que me tengo que tatuar, las gafas que me tengo que poner o cómo me tengo que vestir? ¿Pero de qué vais? Artículo 390. Falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles. Esto lo meto porque estáis haciendo como que el BOE está por encima de la Constitución y por encima de los derechos humanos y por encima del Código Penal y por encima del Código Civil y por encima de todo. Y aquí tenéis un grave problema de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles. La pena es de 3 años a 6 años de prisión. Aparte de la inhabilitación especial de 2 a 6 años a todo funcionario público que cometa dicha falsedad. Porque es que encima sabemos que no hay ninguna autopsia. Es que es flipante. Bueno, nos vamos a ir a uno de mis favoritos, el 404. Acordaros, 404, 404, 404. A mí me gusta el 404, 404. Prevaricación de los funcionarios públicos, artículo 404. Funcionario que a sabiendas de su injusticia dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo, se le castigará con la pena de inhabilitación especial para el empleo y cargo público y para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo por un tiempo de 9 a 15 años. Repito, de 9 a 15 años. Y seguimos sumando años. Vamos a volver a leer porque es muy importante. Funcionario público que a sabiendas de su injusticia dictare una resolución arbitraria. ¿Quién es el para dictar? A mí nada. Si lo que tiene que hacer este funcionario público es saberse las leyes, saber que tenemos unos derechos humanos, unos derechos inalienables. No les vamos a hablar de la ley natural porque si no ya les vamos a volver locos, pero que sepan que tenemos derecho a respirar oxígeno, que es lo natural del ser humano. Y por último vamos a seguir añadiendo delitos y añadiendo penas con los delitos de funcionarios públicos contra las garantías constitucionales. Delitos contra la libertad individual. Artículo 530-533. Son de 4 a 8 años, de 2 a 6 años y de 2 a 6 años. Vamos a más. Delitos contra la inviolabilidad de domicilio y garantías de intimidad. Artículos del 534 al 536 que son de 2 a 6 años, de 2 a 6 años y de 2 a 6 años. Y aquí están los buenos. Delitos contra derechos individuales. Artículo 541.
Funcionario público que expropie a una persona de sus bienes, como es quitar el móvil, por ejemplo, fuera de los casos permitidos y sin cumplir requisitos legales, incurrirá en penas de inhabilitación especial para el empleo y cargo público de 1 a 4 años y una multa de 6 a 12 meses. De 1 a 4 añitos, quitar el móvil. ¿No sabéis esta ley o qué, agentes? Y vamos al siguiente: delitos contra derechos individuales, artículo 542. Incurrirá en pena de inhabilitación especial para el empleo y cargo público por un tiempo de 1 a 4 añitos el funcionario público que impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y por las leyes. Es decir, aquí os he puesto todo sobre la Constitución y las leyes y los derechos humanos, y un juez con algo de cabeza os podría meter por este articulito de 1 a 4 años. Después de haber dicho todo esto, por si me quisierais denunciar, os voy a poner el artículo 456. Dicho todos estos artículos, que ahora nos vamos a meter con la Constitución, pero antes os voy a amenazar con lo siguiente, porque en ningún caso será eficaz la típica frase de "yo solo cumplo órdenes", porque la carga de la prueba recae en el que acusa. La carga de la prueba recae en el que acusa. La carga de la prueba recae en el que acusa. Y si tú me estás acusando de algo, tú tienes la carga de la prueba. Recordad los juicios de Nuremberg, donde las penas fueron desde la absolución hasta la pena de muerte en Alemania, los nazis, cuando hicieron crímenes contra la humanidad y todo este Cristo que se lió. Esa excusa de "yo solo cumplo órdenes" no les sirvió nada en los juicios de Nuremberg. A mí me hace gracia porque tenemos, por ejemplo, el decreto 849 de 1986, el de la geoingeniería legalizada y el proyecto HAR, que nos están fumigando y nos están radiando, y el BOE 17 de abril 2020, orden SND 351, fumigación aérea de biocidas legalizada. Es decir, nos estáis fumigando y ¿cuál es la solución? ¿Que nos pongamos mascarilla? A ver, centraros un poquito, policías, Guardia Civil, mirad al cielo, que nos están fumigando y nos están radiando. ¿Por qué no defendéis al pueblo ahí? Que ahí también estáis cometiendo alta traición. Y por supuesto, clamo y reclamo todos los derechos humanos siempre. Bien, y si hemos dado lo más importante del Código Civil y del Código Penal, vamos a dar lo más importante de la Constitución, que va más por arriba. Artículo 1.2. La soberanía nacional reside en el pueblo, del que emanan los poderes del Estado. Es decir, la soberanía nacional reside del pueblo soberano que se sabe la ley mejor que tú, médico de hospital, o policía azul o policía verde. Recordar que los funcionarios públicos y la administración pública está para servir al ciudadano, no para cometer contra él. Y más cuando yo no he pegado a nadie, yo no he cometido delito, yo no he matado a nadie y yo no he robado. No tenéis por qué estar aquí acosándome, violando mi derecho a respirar oxígeno y violando mi derecho a la vida. Recordaros que el artículo 8 de la Constitución os obliga a cumplir dicha Constitución, sobre todo a los militares que luego han sido guardias civiles. Vamos a empezar con el artículo 9, respeto a la ley. Es decir, tenéis que respetar las leyes. Es decir, tenéis que respetar la jerarquía de leyes. Lo que más tenéis que respetar son los derechos humanos, después la Constitución española, después el Código Civil y después el Código Penal y después el Código Civil. Y por debajo está todas estas tonterías y lavados del cerebro que se están haciendo desde abajo de las leyes, desde el BOE. Artículo 10. La dignidad de la persona y sus derechos serán inviolables. Fíjate qué casualidad, que le son inherentes el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y los derechos de los demás son fundamento del orden público y de la paz social. Fíjate que el punto 2 es bastante importante. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas ratificados por España. Es decir, que ciertas leyes internacionales van de la mano con la Constitución. Lo voy a volver a repetir por si no os ha quedado clarito, que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconocen se interpretarán de conformidad con la Declaración de los Derechos Humanos. Es decir,
que la Constitución tiene que estar conforme a los derechos humanos, es decir, que los derechos humanos están un pelín por encima. Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, que yo creo que no existe, esto es un fraude, o cualquier otra condición, circunstancia personal o social. Es decir, si todos somos iguales ante la ley, tanto tú como yo debes respetar los derechos humanos y debes respetar el derecho a la vida. Y a ver si vamos ya despertando un poquito de toda esta pantomima. Artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integración física y moral. Y mi integración física es poder respirar aire puro, poder respirar oxígeno, aunque lo estéis chemtrailizando, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes, que para mí un trato degradante sería llevar bozal y que me hicierais respirar todo el rato mi CO2. Y eso es un trato inhumano. Y eso es una tortura. Artículo 16. Este lo pongo para tocar los cuyón, porque en el artículo 16.2 tengo derecho a permanecer en silencio. Pero si me quedo en silencio no os vais a enterar de nada de todo esto. Artículo 18. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Es decir, derecho a la propia imagen. Tengo derecho a mostrar mi cara. Lo dice la Constitución, artículo 18. Artículo 19 de la Constitución, que es el de andar libremente por ahí, por donde yo quiera. Este es el que más os va a doler, el artículo 25, que nadie puede ser sancionado o condenado por acciones y omisiones que en el momento de producirse no constituyan un delito, falta o infracción administrativa. Y yo creo que no llevar bozal es un delito, es más, yo creo que llevar bozal es delito, porque estáis violando la humanidad, estáis violando el que respiremos oxígeno. Y ya sabemos que hay un plan para reducir la población. Iba a caer mucha gente, sobre todo la borregada. ¿Y sabéis qué os digo? Que quiero que se pasen unos cuantos meses para ver en qué queda esto. Artículo 45. Calidad de vida y medio ambiente. Todos tienen el derecho de disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Es decir, que tengo derecho a respirar oxígeno. Artículo 45. Este sí que os va a hacer pupa. Es más, deberíais de protegerlo, vosotros, que sois las fuerzas del Estado, porque nos están fumigando. 2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales. Un recurso natural podría ser, por ejemplo, el oxígeno, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije, se establecerán sanciones penales, en su caso administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. ¿Qué es lo que tendréis que hacer? Fijaos en los cielos que nos están fumigando, repito. Bien, nos vamos al artículo 86, que este también os va a doler un montón, sobre los decretos leyes y su convalidación. El punto 1, artículo 86. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos leyes y no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, a los deberes y a las libertades de los ciudadanos reguladas en este título 1, reguladas en esta Constitución. Es decir, que todos los reales decretos leyes no se ven afectados nuestros derechos, ni deberes, ni libertades. Y tengo la libertad de respirar oxígeno, y tengo el derecho a la vida, y tengo, derecho a la integridad física de mis pulmones y derecho a la integridad moral. Porque no sé, tío, ¿sabes? Hay un virulento por ahí y resulta que tenemos que taparnos la boca para que nuestro cuerpo tenga menos oxígeno, para que se acidifique nuestro cuerpo y caemos enfermos, ¿no? Porque recordar que hay dos cuerpos, cuerpo ácido y cuerpo alcalino. Cuerpo ácido con menos oxígeno, cuerpo alcalino con más oxígeno. Por eso los veganos tienen más oxígeno, porque comen mucha fruta y comen muchos vegetales. Los propios vegetales y el zumo de la fruta, eso tiene mucho oxígeno. Fijaos, tiene mucho líquido, mucha agua, H2O. Entonces, por eso, la gente vegana tiene el cuerpo alcalino.
Vamos al punto 2 del artículo 86, que esto se hace pupa. Los decretos leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y a votación de la totalidad del Congreso de los Diputados convocado al efecto si no estuviera reunido en un plazo de 30 días siguientes a su promulgación. El Congreso, aquí se saltan todo. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. Y 3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. Artículo 104. Las fuerzas y los cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Insisto, tengo derecho a respirar oxígeno porque es un derecho natural. Es que estamos hablando de la ley natural y también estamos hablando de la ley marítima. En cuanto a seguridad ciudadana, tranquilos que no va a ir con un cuchillo por ahí y no voy a matar a nadie. Y no voy a toser a la gente ni la voy a escupir. Pero lo que sí voy a hacer es respirar oxígeno sin bozal. Y ya el último, por hacer un poquito de daño, así, de extra, el artículo 139, que es la igualdad de los españoles en los territorios del Estado. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. ¿Os ha quedado claro que tengo los mismos derechos aquí que allá? Me da igual que esté en La Rioja, que esté en Alcanadre, que esté en Euskadi, que esté en Cantabria, que esté en Valencia. Y el punto 2, que este se estrella contra todos vuestro... Caballero, esto es un control rutinario. Que a ver si algún día veo yo esa ley en la Constitución o en el Código Penal que tanto os referís vosotros de control rutinario, porque me da que esa palabra no sale legislada en ningún lado. No sale en ningún lado lo que es un control rutinario de rotondas tontas. Entonces este artículo, que está arriba del todo, os cruje. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directamente o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español. Es decir, que ninguna autoridad directamente o indirectamente me podrá obstaculizar a mí la libre circulación. Es decir, tú no puedes venir donde mí a decirme ponte el bozal y obstaculizarme la libre circulación, porque te estás cargando el 139 y te estás cargando 1000 artículos de los derechos humanos, de la Constitución, del Código Civil y del Código Penal. ¿Por qué? Porque tenemos una borregada absoluta en cuanto a administración pública, en cuanto a fuerzas del Estado, en cuanto a policía, en cuanto a guardia civil, en cuanto a gente de hospital y médicos. Tenemos la mayor borregada de administración pública. Yo este vídeo lo estoy haciendo a todo correr. Hoy es día 16 de julio, son las 2 de la mañana y voy a intentar por encima de todo que este vídeo a la mañana lo tengáis todos disponible y por supuesto voy a compartir PDFs con toda esta información en nuestro grupo de Telegram Chemtrails La Rioja. También lo cogerán los de Anonymous España, los de Jorge Guerra, La Verdad Nos Hará Libres y todos estos grupitos de Telegram que somos muy cañeros. Insisto, los PDFs se van a compartir por ahí, por si los queréis coger. ¿Que no sabes lo que es Telegram? Pues instálatelo y vente con nosotros. ¿Que quieres algo más directo? Te los ofrecemos gratis. Mándanos un correo a justiciasocialempoderada@gmail.com y yo te envío el PDF gratis, así rapidito, pin pan. Porque Justicia Social es así. Trabaja gratis, trabaja para que todo vaya mejor, sin ánimo de lucro. No somos una corporación, ni una sociedad. Simplemente somos el mejor grupo de internet. También compartiremos por WhatsApp estos PDFs que le lleguen a todo el mundo. Y bueno, aquí hemos dado muchas cosillas interesantes y top del Código Civil, el Código Penal, hemos ido subiendo, la Constitución, hemos empezado por los derechos humanos porque es lo fundamental, hemos empezado por lo más arriba, y luego hemos ido de abajo a arriba. ¿Y por qué no nos hemos metido con el BOE? Pues porque el BOE, ya sabéis que nuestro compañero y amigo de Fraude Legal hizo un vídeo donde dice así, bombazo, todo el BOE y su contenido es un fraude. Y aquí vemos claramente que, bueno, en todo el BOE, pues tú vas abajo del todo en cada Real Decreto y pone, este documento no tiene validez jurídica. Es que es todo un circo tan farandulero, es tan triste todo, que es que da hasta vergüenza ajena. Que luego él cogió y llamó a la administración pública y les dijo, oye, ¿y dónde puedo conseguir aquí el documento que sí sea válido jurídicamente? Y no le contestan. Es que el BOE es todo un fraude.
Como casi todo, como las letras mayúsculas, como el fraude del DNI, como todas las bulas papales y todo donde estamos metidos. Es que ya da hasta bastante vergüenza todo esto. Da bastante vergüenza. Desde aquí saludamos a nuestro compañero Fraude Legal. Gracias por todo el trabajazo que tú también estás haciendo. Y cada vez somos más fuertes y cada vez somos más listos. Mi consejo: compartir este vídeo a saco, compartirlo en Facebook, en Instagram, por WhatsApp, por Telegram, darle mucho bombo a esto con el fin de a ver si le llega a algún policía, amigos vuestros o agente del hospital, a ver si le llega este vídeo y generan un poco más conciencia de todo lo que hay. Con suerte igual se ven algo de nuestra lista de soberanía, de mujeres libres soberanas y hombres libres soberanos. Pero coño, sobre todo este vídeo compartirlo a gente que sepáis que es policía, o guardia civil, o médico del estado. Porque esto ya es una vergüenza todo lo que están haciendo. Y yo creo que aquí a la larga puede pasar como en los juicios de Nuremberg y se apliquen penas capitales del copón. Porque recordar que la palabra "yo cumplo órdenes" no os va a salvar de nada. Porque la carga de prueba recae en el que acusa. La carga de prueba recae en el que acusa. La carga de prueba recae ahí, en el que está ahí en el presente, en el primero que ejecuta la acción. No os quiero quitar más tiempo y ya sabéis, soberanos y soberanas, ¡salud y libertad!